desarrollar en la exposición es hacerlo enfático, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? La primera enfermedad desde el punto de vista de infectología es leptospirosis. ¿Es bien peligrosa esta enfermedad? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque puede dar formas graves, chicos, ¿sí? ¿Me podrían confirmar si se escucha bien y se ve bien? Sí, doctor, sí se ve bien. Ya, bacán. Ok, chicos, gracias. Entonces, leptospirosis, definitivamente la característica desde el punto de vista microbiológico es que es una espiroqueta, ¿no? Y realmente, pues, hay una diversidad, mejor dicho, de leptospiras, ¿no? Hay un gran número, si ustedes se dan cuenta. Pero de todas ellas, solamente una lista determinada son patógenas. Ahora, ustedes me pueden preguntar, doctor, ¿y cuál es la que causa justo los problemas? Bueno, Leptospira interrogans, ¿ya? Si es que viene pregunta de examen, ya sabe cuál es la respuesta, ¿correcto? Desde el punto de vista microbiológico, ¿qué características tiene? Bueno, una característica interesante, chicos, de leptospirosis es que es de forma de espiral. Incluso más o menos tienen casi 18 espirales y son altamente móviles. Y eso no debe olvidárseles, ¿ya? Recordando un poquito la microbiología. Esta bacteria es sinceramente bien astuta, bien bandida, no se deja teñir, ¿ya? Eso también causa dificultades en el diagnóstico. Desde el punto de vista de cómo se puede realizar la visualización de este germen es por microscopía de campo oscuro o por microscopía fluorescente. Sin embargo, esto en nuestra realidad no está muy difundido, no está en nuestra localía al menos, ¿no? Salvo pues que la muestra pues se lo lleve a Lima, pero ahí lo que hacen sin pérdida de tiempo es reacción en cadena de la polimerasa. Esta es la foto de una leptospira en micrografía electrónica. Bueno, lo que se puede observar acá es como si tuviera la forma pues de un bastoncito o en su porción inferior como un signo de interrogación. Esa sería la característica interesante que tiene leptospira. Desde el punto de vista epidemiológico, bueno, les enseño esto que justo es de lo que se encontró en el año pasado de leptospirosis en nuestro país y les soy sincero, no ha sido, digamos, yo pensaba que la actualización última iba a estar mucho mejor, ¿no? Pero ya, bueno, les muestro a continuación. Acá en tiempo de pandemia, más o menos la semana 10, había un pico tremendo de leptospirosis, pero felizmente luego empezó a disminuir. Y esto era llamativo porque no se sabía explicar por qué, tal vez por el inicio justo de la pandemia, qué sé yo, pues, ¿no? Diferentes factores. Y pensé que en la última publicación de leptospirosis epidemiológicamente hablando se iba a resolver esto, pero sinceramente no he encontrado ello. Más bien este cuadrito de acá que corresponde al 2020, ¿no? Que esto sería digamos, el alargado, pero solo hasta la semana 25, pero acá estamos en la semana 25 donde caen, pero luego los picos de casos empezó también nuevamente, más o menos a la semana 45, llegando cerca a 250 casos, ¿no? Entonces realmente faltaría el consolidador del 2020, porque lo que está, y justo esto es la notificación, ¿no? De la última publicación, pues, del MINSA respecto a leptospirosis, y nos dice que solamente han hecho hasta el año 2021, como observan en el gráfico. Miren el 2021 solamente un poquitito, hasta la semana 3 nomás, o sea, no hay más, ¿no? Entonces falta cachamba, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, pero igual lo enseño, ¿no? Lo que está publicado. Y esto de acá, pues, son los casos del año 2020, pero solo hasta la semana 25, o sea, corresponde al reporte anterior. Simplemente para mencionarles que Lambayeque, hasta la semana 25, en el año 2020, desde el punto de vista del norte del país, Lambayeque ganaba en casos, ¿no? Con respecto a Tumbes, Piura o La Libertad, ¿no? Que sería, pues, los departamentos del norte de nuestro país. Sin embargo, pues no, hasta esa semana 25 no había fallecidos. Obviamente, Loreto siempre es el que gana y comanda la lista de casos, ¿no? En el número total de casos y los fallecidos, ¿no? Esos, digamos, datos epidemiológicos también importantes. Y esto es lo que se ha publicado en lo que corresponde al año 2021, pero recuerden que son solamente hasta la semana tercera. Por lo tanto, digamos que los datos son pues bastante suavizados, diría yo, ¿no? Incluso miren Lambaye que no tiene nada de casos hasta esa tercera semana, pero falta más, pues, ¿no? Bueno, desde el punto de vista ahora de patogenia y leptospirosis, simplemente para hacerlo recordar que en la semana 1 tenemos la famosa leptospiremia, ¿no? Con el periodo de incubación correspondiente, 20 días, de 2 a 26 días, como dice alguna literatura. Promedio 10 días para que se los acople.
En esta etapa aguda tenemos pues toda la sintomatología, fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea, esos son los malestares de los pacientes. Pero luego viene la segunda y tercera semana donde tiene usted la etapa convaleciente y los pacientes pues pareciera que se hubieran curado, pero lamentablemente no, incluso no van a consulta médica y luego se podrían complicar, ¿no? Entonces es importante. En esta etapa estaríamos en la lectospiruria, ¿correcto? Y por lo tanto empezaría justamente también la elevación de los anticuerpos. Los primeros 7 días usted no va a tener pues nada de anticuerpos, así que ¿cómo haría usted entonces el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Y si usted tiene la sospecha clínica y usted tiene la sospecha también epidemiológica, le da manejo, porque si no el paciente se puede complicar. Ya cuando usted empieza la segunda o tercera semana ya es más sencillo del dosaje pues, de anticuerpos con las pruebas serológicas y ahí usted realiza el análisis y tiene diagnóstico definitivo. Claro que sí, que la muestra tomada al paciente se va a Jerez de nuestra región y esa muestra es llevada a Lima para que le hagan la reacción en cadena de polimerasa y tener el diagnóstico notificado, ¿ya? Por si acaso. Así se hace desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, factores de riesgo es un sinfín de factores de riesgo, incluso lo vamos a ver más adelante en lo que nos relata la norma técnica. La exposición ocupacional, ¿no? Los que se dedican a la agricultura, a la ganadería, de repente trabajan en mataderos, qué sé yo, diferentes ocupaciones. En estudios internacionales se ha demostrado que una actividad recreativa que es la natación en agua dulce es bastante riesgoso para la leptospirosis, pero obviamente estos son en otros países distintos a Perú. Exposición doméstica, claro que sí, justamente la crianza de animales que favorezca a la presencia de roedores. Eso es lo más frecuente, ¿no? Incluso a veces no solamente usted va a preguntar si en su casa del paciente hay roedores, no, usted tiene que preguntar si también los vecinos crían animales y si los vecinos también saben si hay roedores dentro de sus casas. Por ejemplo, si tú tienes un paciente sospechado de leptospirosis, preguntas en su casa hay roedores al familiar, no te dice que no, pero no te olvides de preguntar si sus vecinos crían animales. Te pueden dar el dato, sí, sí crían pollos, gallinas, cuyes, crían chanchos, etcétera. Entonces hay riesgo de que sí haya habido un roedor y por lo tanto el paciente haya tenido contacto con la secreción, justamente que es más la orina del roedor, ¿correcto? Desde el punto de vista de manifestaciones clínicas, como lo dije, ¿no? Periodo de incubación 2 a 20 días o a 26 días. El promedio, repito, 10 días. La mayor cantidad, chicos, de los casos son autolimitados, incluso sin tratamiento. Por eso es que los pacientes a veces pueden haber tenido leptospirosis y salen sus análisis que tienen IgG positivo, pero nunca ustedes preguntan si ha tenido síntomas y la verdad han tenido molestias leves porque se autolimita la mayoría de los casos. Pero hay un porcentaje que sí son graves, incluso mortales, ¿correcto? ¿Cuáles los 4 síntomas más característicos? Definitivamente del 75 al 100%, fiebre, escalofríos, mialgias y cefalea. Esos 4 síntomas, chicos, son los más frecuentes en leptospirosis, ¿correcto? No se olviden de eso. Esto es clásico también, ¿no? Generalmente nosotros tenemos un paciente con síndrome febril y observamos sus ojos del paciente y esta es la famosa hiperemia conjuntival o sufusión conjuntival y les soy sincero, es bastante característico para de esa manera un punto a favor, clínicamente hablando, para leptospirosis. Entonces, no se olviden, son pocas, digamos, leptospirosis es una de las pocas enfermedades que tiene un síndrome febril y hace sufusión conjuntival. Si usted tiene la sospecha clínica, tiene los factores epidemiológicos y tiene esto, como están viendo en la fotografía, sufusión conjuntival, punto a favor para leptospirosis. No se olviden, ¿ok? 50% de los casos van a tener manifestaciones digestivas y usted puede tranquilamente pensar, ah, carambas, esto es una gastroenteritis, una gastroenterocolitis, cuidado con eso. No significa que usted no pueda hacer las preguntas epidemiológicas y si tiene otros síntomas, como la fiebre. Las diarreas, las gastroenteritis y todo eso generalmente no son febriles, chicos. Preocúpese si hay diarrea con fiebre, ¿sí? Ese es un punto clínico clave. Repito, las diarreas en cualquier adulto, o de repente ustedes mismos han tenido a veces un síndrome diarreico por comer algo inapropiado, pero no hacen fiebre.
Cuando hacen fiebre, la cosa es más complicada. No se olviden de esa perla clínica. Desde el punto de vista de afectaciones al sistema nervioso central, sí. Después de los 7 días podría haber inclusive con analítica de líquido cefalorraquídeo, la famosa meningitis aséptica, que bueno, no es otra cosa que usted prácticamente detecta pues pleocitosis, pero no va a haber pues bacterias, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo. Más o menos ya las manifestaciones un poquito más infrecuentes serían pues afectaciones en visceromegalias como hepatoesplenomegalia, como observan, una faringitis que su característica clínica es que es dolorosa, es bastante dolorosa, los pacientes se van a quejar de que le duele al pasar el alimento, va a haber linfadenopatía, sobre todo a predominios más que todos proximales, rigidez muscular, que puede incluso asociarse justo a los pacientes relatan que tienen como calambres musculares, erupción cutánea, generalmente erupciones tipo rash, o pueden ser también urticariales, y a la vez podría haber una afectación respiratoria. Una afectación respiratoria significa que va a haber rales, podría haber roncus, podría haber crepitantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente la leptospirosis podría también afectar a los pulmones y causar inclusive enfermedad pulmonar grave, como lo vamos a ver a continuación. Las complicaciones de leptospirosis, chicos, clásicamente tenemos a nuestro famoso síndrome de Weil, y eso es clásico en infectología. Prácticamente es uno de los síndromes bastante característicos y que ustedes, como futuros médicos, se pueden enfrentar. Dios mediante, cuando estén en la actividad presencial, en su internado médico, definitivamente ustedes, si van a encontrar un paciente con leptospirosis grave, va a encontrar usted que tiene, aparte de la sintomatología, ictericia e insuficiencia renal. Tiene esas características clínicas, usted lo cataloga al paciente como síndrome de Weil, no se olvide de eso. Desde el punto de vista clínico, la insuficiencia renal en leptospirosis, chicos, tiene una característica bastante particular. ¿Cuál es esa? Que la insuficiencia renal que da leptospirosis es no oligúrica, que no se olviden de eso, es otra perla clínica. La insuficiencia renal, vuelvo a repetir, de leptospirosis grave es no oligúrica. Las manifestaciones respiratorias graves, complicaciones, podría dar un síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, va a haber infiltrados pues bilaterales, va a haber justamente desaturación de oxígeno, características clínicas de insuficiencia respiratoria, va a usted realizarle un análisis de gases arteriales y va a obtener usted una baja relación en lo que es el índice de Kirby, que es el PAFI, ¿no? Bueno, lo voy a escribir de todas maneras porque no me gusta que queden las cosas en el vacío. De repente no lo saben. Bueno, ahora ya lo saben. Índice de Kirby, que es, repito, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Entonces esto va a estar disminuido, ¿no? Y podría dar síndrome de distrés respiratorio agudo, la leptospirosis, ¿ya? Por favor. Bien. Ahora, ¿puede haber afectaciones de una hemorragia alveolar? Claro que sí, como si fuera una enfermedad autoinmune. Igual el paciente podría tener uveitis, como si fuera una enfermedad reumatológica. Podría haber afectaciones a nivel ocular, es tipo neuritis óptica. Neuropatías periféricas también hemos visto, sobre todo en las extremidades. Y ya más infrecuente vemos afectaciones cardíacas, tales como miocarditis y otra afectación que es destrucción a nivel de toda la economía del paciente, que es la rhabdomiólisis. Demostrado con un análisis. ¿Cuál es el análisis que se realiza? Es el CPK total. Entonces, si usted plantea una rhabdomiólisis y es una leptospirosis grave, dentro de mi plan diagnóstico, no yo dejaría de pedirle una creatinquinasa total, o sea, la CPK total. Estaría dentro de mi plan diagnóstico, repito, en leptospirosis grave. ¿Ok? Continuamos. Ahora, tasa de mortalidades depende de las distintas instituciones. Los estudios internacionales nos dan este rango bastante amplio, ¿correcto? Incluso en nuestro país hay subregistro, así que podría ser una mortalidad mucho mayor. Desde el punto de vista de alteraciones de laboratorio, hay alteraciones tanto en riñón, en hígado y a nivel hematológico.
Observen que a nivel renal podría haber más del 50% de los casos una elevación de creatinina sérica. Por lo tanto, usted en su plan diagnóstico tiene que solicitar urea y creatinina y podría usted presentar elevación. Cuidado con eso. En su examen de orina, usted puede encontrar una hematuria microscópica y dense cuenta que es la manifestación analítica nefrológica más frecuente. Dense cuenta de eso. Por eso este tablita es importante. No vaya a ser que venga preguntas en el examen. Y una hematuria microscópica significaría que tendría más de 3 hematíes por campo. Podría haber también proteinuria, una cruz, máximo hasta 2 cruces, salvo que ya tenga una falla renal bastante importante, podría ser más cruces, ¿no? Hasta 3. A nivel hepático, lo que va justamente a suceder es una elevación de la glutámico pirúvica. La glutámico pirúvica es lo mismo que decir alalinotransferasa. Por lo tanto, esa es más específica y esa es la que se va a elevar. ¿Por qué? Porque la afectación justamente es hepática. Desde el punto de vista de ictericia, ¿podría haber elevación de bilirrubinas? Claro que sí, bilirrubina directa, porque la causa es hepática. Clínicamente, entonces, es una ictericia, un amarillo intenso o tendencia al rojizo. Entonces, si nosotros recordamos un poquito la semiología, la ictericia que te va a dar esta lectospirosis sería una ictericia rubínica. Recordando, repito un poquito, la semiología. Continuamos. Desde el punto de vista ahora hematológico, y esto es bien característico, pues, ¿no? Porque recuerden que la lectospirosis está dentro del rango de las enfermedades metaxénicas. Por lo tanto, una característica analítica importante es la trombocitopenia. La trombocitopenia también se puede dar en lectospirosis. ¿Podría haber leucocitosis? Sí, casi en la tercera parte de los casos. Podría haber también anemia. Y cuando ya es más infrecuente, pero sería un hallazgo analítico grave, es que haya leucopenia. Si tú tienes un paciente con lectospirosis y tiene leucopenia, cuidado con eso. Este paciente está mal. ¿Sí? Eso, para eso sirve estos hallazgos analíticos, ¿ok? Bueno, vamos con alteraciones laboratoriales. Usted cuando va a evaluar un paciente con lectospirosis, sobre todo sabiendo que es grave, usted va a dosificar los electrolitos. Le va a pedir también un análisis de gases arteriales para ver el medio interno. Por lo tanto, en los hallazgos electrolíticos, y esto es bastante característico en lectospirosis, es que va a encontrar hiponatremia. Ahora, esta hiponatremia, a la vez, ¿usted qué va a encontrar también? ¿Por cómo se justificaría? Generalmente, pues, las hiponatremias y también las hipopotasemias, podría suceder que hay una proteína de lectospirosis que va a causar una alteración de ese cotransportador en el segmento justo de la nefrona. Y por lo tanto, si usted tiene una alteración de ese cotransportador, ahí se justifica que baje el sodio y se justifica que baje el potasio. Entonces, lectospirosis puede dar afectaciones, repito, de tanto el sodio como del potasio. Hiponatremia, hipopotasemia. Vemos todas las pruebas diagnósticas de lectospirosis, ¿no? Que esta es justo una tabla, digamos, pues teórica. Ahí lo que hablamos, ¿no? Cultivar, campo oscuro, el MATCH, bueno, el IgM, anticuerpos, ELISA. Y ustedes dirán, doctor, ¿qué es lo que hacemos, no? Porque es lo importante, plasmarlos a la realidad. Bueno, sinceramente, lo que nosotros tenemos disponible en nuestros hospitales del MINSA, incluso en E-Salud, es nuestra famosa serología. Eso es lo que tenemos. Pero ¿cuál es lo que vale más? Ustedes se pueden preguntar. ¿Valdrá más el MAT, doctor? ¿Campo oscuro? ¿Hacemos reacción de cadena de polimerasa? Les diré qué es lo que tienen acá, su pensamiento clínico. Eso es lo más importante. Junto con los factores epidemiológicos. Entonces, los análisis, usted va a solicitarlos de acuerdo a su pensamiento clínico. No se olvide de eso. Usted va a ser médico, no va a ser otra profesión. Por lo tanto, usted le va a dar prioridad siempre a la clínica. ¿Sí? Que no se olviden de eso, por favor. Bien, continuamos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Nosotros le pedimos nuestra serología, su IgM, y por lo tanto vamos a obtener una muestra basal, porque de repente los pacientes tienen menos de 7 días, ya dijimos que en menos de 7 días los anticuerpos no van a ser negativos, pero usted le tomará un control posterior en 7 días más, pero no significa que usted va a esperar el resultado para actuar. No, usted ya tiene un diagnóstico presuntivo clínico y por lo tanto le da el manejo, así de simple y sencillo. Eso es lo que se hace. Y a la vez ya el laboratorio
del hospital manda la muestra a Gereza de nuestra región y la Gereza pues, de nuestra región lo manda a Lima para que ya le hagan el dosaje en reacción de cadena polimerasa. Ahora la pregunta es, ¿y ustedes creen que mientras llega a Lima el resultado va a estar al otro día? Mentira. El resultado estará pues con mucha suerte en semanas. Entonces dense cuenta de eso. Inclusive, lamentablemente lo informo como es parte de la realidad, que a veces manejamos a los pacientes, inclusive, lamentablemente algunos colapsan y fallecen, y luego después post-mortem sale recién el resultado. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es una realidad que también ustedes deben saber. ¿Correcto? Continuamos entonces. Bueno, esto es lo que nos dice la norma técnica, el diagnóstico presuntivo. Entonces, ¿cómo lo sospecho, doctor? Bueno, es un cuadro febril, pues, ¿no? Menor o igual de 7 días y las características clínicas que ya les mencioné. Si hay analítica también asociada, excelente. Pero los datos epidemiológicos es lo que también me ayuda. Si el paciente está expuesto a fuentes de agua, desagüe, letrinas, a roedores, si tiene algún riesgo ocupacional, la ganadería, la agricultura, limpia sequías, limpia desagüe, es gafitero, alguna vez ha hecho de repente una actividad recreativa en las últimas 2 semanas, algún deporte de aventura, se ha ido pues, ha viajado a zonas endémicas también, porque también desde el punto de vista también, chicos, puede ver a zonas endémicas, claro que sí. En nuestra región, distrito de Ferreñafe, lamentablemente pues es un también factor clínicamente hablando epidemiológico a favor de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Con respecto ahora a los tipos de leptospirosis, bueno, esto es lo que dice nuestra norma técnica, ¿no? Bueno, la norma técnica, para que sepan, por si acaso, fue por resolución directora del año 2006, la última publicación es del 2012. Ustedes que están llevando ahorita infectología, también es mandatorio que sepan eso, porque leptospirosis prácticamente es una enfermedad que siempre está presente en nuestro país. Entonces ahí vemos que la leptospirosis leve, bueno, son todas las características clínicas, pero hemodinámicamente estable. El moderado ya va a tener las características clínicas, pero hay alteración hemodinámica. Puede tener o no ictericia. Y el severo ya pues está en falla multiorgánica. ¿Correcto? Diagnóstico diferencial. Bueno, el diagnóstico diferencial sinceramente es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, con malaria, aunque bueno, clínicamente podría darse a tallar las famosas fiebres de cuartanas, el dengue, que una de sus características es el famoso dolor retroocular, no lo tendría mucho leptospirosis, chikungunya, que realmente pues las artromialgias son demasiado pues intensas, el tifus marino, que puede tener una reacción exantemática, sobre todo afectando extremidades, palmas de manos, plantas de pies. Influenza H1N1 se puede dar parecido a los infiltrados también pulmonares, igual que la erquiliosis y el hantavirus, ¿sí? Por lo tanto, repito, diagnóstico diferencial es bastante amplio. Con lo que nosotros hacemos en la realidad, siempre tenemos que descartar como mínimo los 2 primeros, incluso chikungunya, ¿ya? Y eso es lo que justamente ustedes como internitos van a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes cuando sean internos y tienen un paciente sospechado en el hospital de leptospirosis, van a tener que llenar la ficha epidemiológica, por si acaso. Y eso generalmente es chamba o de la enfermera, pero también de los internos de medicina. ¿Ok? Así que ya también les estoy informando cuál va a ser una de sus chambas, ¿correcto? Seguimos adelante. Tratamiento, bueno, la norma técnica, lo presento ahí el gráfico. Bueno, y el tratamiento tomando en cuenta porque no, digamos, no hay mucho misterio aquí. Necesitamos nosotros de todas maneras saber qué manejamos. Leptospirosis leve, nosotros preferiríamos darle doxiciclina, por si acaso, ¿ya? Pero también hay esquemas terapéuticos como amoxicilina, ampicilina y acitromicina. Así como ven los manejos, clarito como está en el gráfico. Repito, ¿cuál es el que preferimos? Doxiciclina. Una tableta vía oral de 100 miligramos cada 12 horas. 7 días de tratamiento y tranquilo. Esperemos que vaya bien también, ¿no? Porque la idea es que el paciente no tenga complicaciones. Ahora, si es un moderado a grave, ya, pues, caballero, es un paciente que va a necesitar endovenoso. ¿Cuál es el tratamiento? Ceftriaxona. Puedes darle 1 hasta máximo 2 gramos cada 24 horas por 7 días y el paciente se hospitaliza para monitorizar. Si el paciente tiene un síndrome de Weil, bueno, aunque
lo que corresponde a lo que dice Cochrane, podría usted asociar ceftriaxona con doxiciclina. Sin embargo, los estudios no demuestran que pacientes con solo ceftriaxona o pacientes con ceftriaxona más doxiciclina mejoran, no se ha demostrado. Pero al final, si es un paciente grave, es mejor darle los dos, ¿ya? ¿Y cómo le daría? De doxiciclina se da una dosis de ataque, 200 miligramos, y luego 100 miligramos 2 veces al día. Y ustedes ven acá, endovenoso, ¿no? Sería lo ideal, chicos, pero la realidad nosotros le damos vía oral. Como el paciente va a estar moderado o grave, se le coloca una sonda nasogástrica, se muele la doxiciclina y por ahí se le da. Eso es lo que se hace en la realidad, ¿correcto? Muy bien. Bueno, y prevención, sí, pues las fuentes de infección son los problemáticos, ¿no? Hay que vacunar a los animales, inclusive hay que valorar también la profilaxis, que a veces bastante problema sucede porque el paciente tiene riesgo de exposición, pero no hay profilaxis. ¿Cómo se hace? Doxiciclina, 200 miligramos semanal por 2 o 3 semanas, es decir, 2 tabletas semanal. Muy bien, nos toca listeria. Bueno, la listeriosis, el germen patógeno humano es Listeria monocytogenes, porque hay un montón de listerias, pero repito, el único que es patógeno para el ser humano es Listeria monocytogenes. Es un bacilo gram positivo, sus características interesantes es que no es porulado, pero estas de acá sí deben memorizarlas bien. Es móvil y hemolítico, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, patogenia, bueno, estas bacterias tienen unas sustancias llamadas internalinas y con eso invaden pues la piel y las mucosas y causan la bacteriemia. Pero hay algo interesante, esta de acá, la listeriolizina O, que solamente está activado a nivel de estómago y es sinceramente el culpable justo de la hemólisis y la citólisis que se produce. Bueno, luego también estos escapan, ¿no? Listeria escapa a la acción de la fagocitosis, ¿no? Del fagosoma, y por lo tanto hay tropismo, la bacteriemia se produce y este germen se va al hígado y se va al vaso. Y ahí se replican, se replican y luego se va a la barrera hematoencefálica, que es una de sus afectaciones preferidas. Y si fuera pues una gestante, se va, atraviesa la barrera placentaria. Bueno, ¿hay factores de riesgo en el sentido de alimentos? Sí, cuidado. Cuidado con las comidas rápidas, cuidado con los deliveries, que está de moda en la actualidad por esta pandemia, ¿no? Salchichas, miren, embutidos, ¿no? Se van de repente al Real Plaza, se van a Plaza Vea todos contentos y se están llevando listeriosis. Tengan cuidado, que esté bien conservado, ¿ya? Y no necesariamente porque son de instituciones aparentemente serias, no va a tener ese riesgo. Usted no sabe cómo los ha preparado. Así que tengan cuidado. Bueno, la leche cruda no pasteurizada generalmente son en regiones más alejadas. Cuidado con los mariscos refrigerados, ¿ya? Los calentaditos, que a veces sucede eso. Cuidado con eso. Restaurantes de una reputación, digamos, dudosa. Cuidado con los quesos, ¿no? Los que les gusta ir a Cajamarca o que tiene familia en Cajamarca le mandan el famoso queso, ¿no? Cuidado con eso. La fruta sin lavar, ¿no? Ustedes la lavan, pero la lavan directo pues con el agua del caño, ya como creen que el agua del caño ya pues está buena con el cloro, ya es suficiente. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Seguimos. Bueno, los síndromes clínicos de listeriosis, sinceramente hay que diferenciar entre los que son inmunocompetentes y los que son más susceptibles. Y los más susceptibles son pues los inmunodeprimidos y nuestros adultos mayores, ¿no? Los inmunocompetentes, les soy sincero, prácticamente están tranquilos. No les va a pasar nada. Van a estar incluso asintomáticos, ¿ok? Pero de ellos, más o menos el 10% de los casos tendrán pues un cuadro parecido a una gripe o puede ser una diarrea febril autolimitada. En la actualidad en la cual nos estamos desarrollando, también inclusive podría ser hasta una sospecha de COVID leve, ¿no? Y como les dije, los más susceptibles son los que se complican, que serían pues nuestros ancianos, los inmunodeprimidos, ahí están nuestras gestantes también, inclusive los alcohólicos crónicos, ¿ya? Bueno, en manifestaciones y clínicas, la enfermedad invasiva es bien característico en embarazadas. ¿Por qué? Porque justamente van a sufrir sus pobres neonatos, sus pobres hijitos, ¿sí? Tengan esa contingencia, por favor, de tener ese pensamiento. Si la embarazada tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene una dorsalgia, ¿no? Y ustedes creen que la dorsalgia es por justamente el peso de la barriguita. Cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con eso.
Bueno, y los neonatitos van a tener pues las manifestaciones de meningoencefalitis, ¿no? Lamentablemente van a tener problemas justamente en la succión, van a estar irritables, no van a querer pues lactar, pueden estar incluso con deterioro de la conciencia inclusive. Nuestros adultos sí pues van a tener el riesgo de enfermedad invasiva. Estos pacientes, los inmunodeprimidos, los alcohólicos crónicos, los ancianos, son los que van a hacer la bacteriemia y va a ser más severo y entran en sepsis, ¿ya? Bueno, tomado este gráfico para que observen que los neonatitos son los que mayormente pues están afectados. Incluso acá está el médico pediatra realizando para el diagnóstico lo que necesitamos realizar, la punción lumbar, llamada también raquicentesis, con el objetivo justamente de determinar el diagnóstico. Pero les doy otra perla clínica. Una perla clínica de listeriosis en neonatos es lo siguiente, que justamente estos pequeñitos lo clásico en un síndrome meningio en neonatos es de que va a bombar la fontanela anterior, la bomba, pero la listeriosis no la bomba. Es otra perla clínica para de esa manera tener la sospecha. ¿Ok? Seguimos. Bueno, una vez realizada la punción lumbar, tenemos pues los resultados, ¿no? Entonces nos va a dar una hiperproteinorraquia, una hipoglucorraquia y pleocitosis, a predominio de linfocitos. Pero hay algo interesante con el estudio GRAM, porque justamente usted va a observar estos GRAM positivos, pero como van a ser intracelulares y extracelulares, listeria se puede confundir con el neumococo y se puede confundir inclusive hasta con Haemophilus influenza. Entonces, esa es la dificultad también. ¿Por qué? Porque se ha visto casos que inclusive nosotros manejamos un síndrome meningio en un adulto y no va bien. ¿Y por qué? Porque puede ser que se han confundido, que han pensado que es neumococo. Entonces, al final es listeria. Entonces, tengan cuidado con esta posible confusión. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe también complementar? ¿Cómo fue justo el resultado de agar sangre? Entonces, en agar sangre, listeria hace una beta hemólisis. Eso es bien específico de listeria. Si hacemos estudio CAM, ahí se podría hacer justamente la observación pues, de las colonias, pero no está muy disponible en nuestras instituciones locales. Por lo tanto, ¿qué nos podría ayudar en el diagnóstico? Bueno, si tenemos la prueba de movilidad, eso sí nos va a ayudar. ¿Qué significa esto? La muestra está acá y justamente si se le coloca la muestra a una temperatura de 4 a 25 grados centígrados o grados Celsius, entonces la listeria se va a movilizar, va a estar mueve que te mueve, como si fuera pues una loquita, ¿no? Mueve que te mueve, va a estar. Entonces, ese es clave. A 4 a 25 grados centígrados, repito, va a estar móvil listeriosis. En cambio, si está a 37 grados, que es la temperatura normal, va a estar quietita pues la listeria, va a estar, como se dice, pausada. Y por eso ahí puede confundirse con el neumococo o como les dije con Haemophilus influenza. No se olviden de lo que les estoy diciendo. Seguimos. Bueno, el diagnóstico diferencial de listeriosis, sí, pues se parece a las meningitis que tenemos pues, de otras entidades, ¿no? Meningitis viral, la meningitis criptococócica, ¿no? Por hongos, la MECTEBE también se puede justamente caracterizar por ello. Lamentablemente, pues ahí nos ayuda el plan diagnóstico con el resultado no sería suficiente, sino el cuadro clínico asociado, ¿correcto? Bueno, ¿y cómo lo tratamos? Pues, ¿no? Bacterias primarias, generalmente así dicen los enfoques, dar solo ampicilina. Si es meningitis, ya tienes que asociar a la ampicilina gentamicina, ¿no? Generalmente eso es lo que le damos a nuestros neonatos. Y cuando ustedes lleven pediatría, van a entender que ante una meningitis, el esquema para justo los neonatos es ampimagenta. ¿Y cuál es la razón? Pensando en listeria, ¿correcto? Bueno, la ampolla de ampicilina puede venir de 500 miligramos o de 1 gramo. La dosis es 2 ampollas cada 4 horas. Ojo, esto es para adultos. Más gentamicina a esa dosis, ¿ya? Si ustedes lo hacen en pacientes pediátricos, ya verán justamente sus tablitas que le tienen que dar más o menos de 25 hasta 100 miligramos por kilo, valorando cómo está el pacientito pequeñito, ¿no? Pero este es en adultos.
Gentamicina, ¿cuánto se da? 2 miligramos kilodosis de carga, más o menos. Otra cosa, no es de que sea con el peso corporal, generalmente peso ideal, porque por ejemplo, imagínate que sea un pacientito gordito, bien robusto, 120 kilos, 130 kilos, 2 por 120, no le van a dar eso, no, es con peso ideal, o sea, con 60 a 70 kilos. Por lo tanto, 2 por 60, 120. 2 por 70, 140. Y más o menos la ampolla, les cuento, de gentamicina viene de 80 miligramos y de 160 miligramos. Bueno, no quiero que quede tal vez muy rápido, así que lo escribo. Les dije bien claro, ampicilina puede venir de 500 miligramos la ampolla o viene de 1 gramo. Por lo tanto, en adulto, 2 ampollas cada 4 horas. Ahora, si usted tiene gentamicina, la gentamicina, les cuento, viene de 80 miligramos la ampolla o viene de 160 miligramos la ampolla, ¿correcto? Y así usted calcula la dosis que le dará a su paciente. Bien, ¿se está escuchando bien, no? Chicos, ¿se está escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, excelente, me da gusto. Continuamos. Ahora, pasamos a si el paciente es alérgico, doctor. No le puedo dar, pues, ampicilina. ¿No ves que es alérgico a penicilina? Sí, es cierto. Usted puede alternar. O le da cotrimoxazol a la dosis presentada, pero la alternativa va a ser que usted puede darle carbapenén. Sin embargo, tiene que valorar ahí riesgo-beneficio, porque los carbapenens también tienen un anillo parecido a los beta-lactámicos. Entonces, tengan cuidado. Sin embargo, la alternativa es darle meropenem si fuera alérgico real a la penicilina. ¿Correcto? Meropenem es lo que tiene también. Ustedes dirán, doctor, ¿le podemos dar imipenem? Y les comento que tengan cuidado. ¿Por qué? Lo escribo para que quede claro. El imipenem es mejor que no en enfermedades justamente con afectación neurológica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el imipenem, chicos, y eso tienen que recordar de lo que es farmacología, el imipenem tiene un efecto epileptógeno. Entonces podría causar convulsiones. Cuidado con eso. Entonces, si usted le da un carbapenén a un paciente, en este caso un alérgico a penicilina en el entorno de listeriosis o en otros casos, mejor sería meropenem, que no tiene ese efecto epileptógeno, ¿ya? ¿Cuál sería la dosis? Bueno, la dosis sí en un adulto es alta, ¿ya? Entonces, en un adulto para afectación neurológica, en este caso meningitis, estoy escribiendo en el chat, chicos, le daría meropenem. La ampolla, les cuento que viene de 1 gramo, ¿ya? Entonces, la dosis es 2 gramos endovenoso cada 8 horas. Es decir, esas son las dosis meningias, ¿correcto? Entonces, no se olviden de eso. Y les doy otra perla clínica. Doctor, si tenemos un paciente que es anciano, viene por síndrome meningio, ¿qué es lo que podríamos? Bueno, realmente podríamos ceftriaxona, ¿no? Pero ustedes tienen que evaluar si mejora clínicamente. Entonces, esperarán ustedes 48 horas o máximo 72 horas. Paciente no mejora, doctor. Tiene que cambiar antibiótico. Y puede ser que este anciano tenga listeria. Entiendan eso, no se olviden. Entonces, no, ya no le doy ceftriaxona, doctor, le doy ampicilina, ¿correcto? ¿Y qué tendría que darle? También la gentamicina. Si fuera alérgico, ya pues será carbapenem, mejor alternativa. Porque el cotrimoxazol endovenoso no está muy disponible, chicos, y es carito, ¿ya? Bien, continuamos. Peste, que es también lo que nos toca. Bueno, peste, chicos, sinceramente, pues es una enfermedad pues terrible, ¿no? Que como ya recordarán ustedes en la historia de la humanidad, la famosa peste negra, ¿no? Terrible pandemia, que incluso desde el punto de vista de los reportes históricos, lo que dicen las literaturas al respecto del tema, esta pandemia del siglo XIV causó tanta cantidad de fallecidos, millones de personas, que incluso dicen que son incontables la cantidad de fallecidos que hubo gracias a la peste negra. Más o menos los reportes te dan de 50 hasta 200 millones de personas que fallecieron por la peste negra. Pero la conclusión de algunos de esos reportes es que son incontables, ¿ok? No se olviden, pandemia del siglo XIV. Bueno, características de peste, ¿no? Del germen. Bueno, de todas las yersiñas que hay, porque más o menos son como 18 especies, pero las que son patógenas para el hombre es la enterocolítica, la pseudotuberculosis y la Yersinia pestis. Entonces, la que causa la peste es Yersinia pestis.
Bueno, otras características adicionales, un gran negativo, no es porulado y tiene otras cosas adicionales, como por ejemplo, producción de ácido en lugar de gas, ¿no? Y es catalasa, posee catalasa y no oxidasa. Y esto de acá sí pues es un poquito engorroso, los factores de virulencia. Miren, el Yersinia tiene un sinfín de factores de virulencia, chicos. Y ojo, la lista sigue, ¿eh? Guaso, ¿no? Una desgracia, ¿no? Entonces dirán, pucha, doctor, ¿tanto hay que aprender? La respuesta es que no, pues no, tampoco, no hay que ser exagerado, ¿no? Salvo que el examen sea solo de Yersinia y sus factores de virulencia, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero no. La idea de esto, ustedes miran, ¿cuál es la importancia, doctorcito? Esta es la importancia. Acuérdense de esta, del PMT1. ¿Por qué? Porque esta llamada también proteína capsular F1 es la que nos va a servir para el diagnóstico. Es el componente que se detecta en la prueba rápida para Yersinia pestis. ¿Ok? Entonces no se olviden de esto. Entonces de toda esa listaza, tómenle hincapié a la capsular F1. Bueno, la patogenia, ¿no? Ya recordarán un poquito de la microbiología, acá de manera general tenemos a la famosa pulga, pues, ¿no? La Xenoxila cheopis, que lamentablemente pues va a estar en los roedores, ¿no? Tanto salvajes, inclusive otros animales, ¿no? Y bueno, lo va a tener dentro de su interior, pues esta pulga, estos animalitos, ¿no? Entonces la pulga está en contacto el hombre con el animal, la pulga le salta al ser humano y le pica, pues, ¿no? Ingresa entonces Yersinia pestis, hace toda la bacteriemia, sigue toda la economía y llega a los trayectos linfáticos. ¿Cuál es la ubicación más afectada? El trayecto linfático inguinal y forma el famoso y clásico denominado bubón, ¿correcto? Si el paciente no tiene manejo adecuado, además se podría producir ya una bacteriemia difusa y puede llegar a los pulmones y causar la famosa peste neumónica, que lo explicaremos un poquito más adelante. Y acá está pues la división de peste, ¿no? Tenemos tres tipos de peste, la peste bubónica, la peste septicémica y la neumónica. La bubónica es la más frecuente, la segunda en frecuencia la septicémica y la neumónica es más rara en sus dos variantes. Bueno, la bubónica, ¿cómo se caracteriza? Definitivamente el paciente está febril, en corto tiempo, no se olviden de eso, es una aparición brusca, tiempo de enfermedad brusco, ¿ya? No se olviden de eso. Alza térmica, escalofríos, el paciente está débil, va a tener cefalea y va a tener un dolor intenso, no se olviden de eso, intenso a nivel de la región inguinal, justo donde está el bubón. Incluso el paciente se queja de no poder caminar, incluso puede llegar hasta en camilla o en silla de ruedas al hospital, porque no puede caminar, es un dolor, vuelvo a repetirles, muy intenso, ¿correcto? Bueno, no son fluctuantes estos bubones, pero sí bastante dolorosos al examen físico. Se observa signos inflamatorios evidentes con eritema y edema de la piel suprayacente. Bueno, esto para que sepan, ¿no? Que bubo viene etimológicamente del griego, que significa justo ingle, ¿no? La región inguinal, ya les dije, es el sitio más frecuentemente involucrado. Por lo tanto, justo esto entra a tallar en esta particularidad clínica de peste bubónica, que su afectación es justo el bubón inguinal. Bueno, las otras regiones afectadas ganglionares pueden ser las cervicales y las axilares, ¿no? Acá está la figura de la peste bubónica. Observen cómo está justamente el ganglio en la región y los signos inflamatorios asociados. Lamentablemente, a veces se corre el riesgo de que nuestros, de repente, pues, médicos más jóvenes o los recién que salen, no tengan la experiencia clínica y puedan tranquilamente pensar, ah, ya, esto es una celulitis, ¿no? Ah, es una piodermia, ¿no? O no, te ha picado el zancudo, ¿no? Y lo has rascado, seguro, pues, ¿no? Entonces, cuidado con eso, por favor, ¿sí? Repito, peste bubónica se caracteriza justamente por esta adenopatía, con estos signos inflamatorios, y es bien doloroso. Y luego usted va a tener el dato epidemiológico, que ha estado en contacto con animal. A veces no lo tenemos, pero ha viajado a algún sitio endémico. Esa es la idea. No significa también que Yersinia pestis va a estar pues al costado de su casa, ¿no? Salvo que usted tenga, pues, proceda de un sitio rural, ¿no? Que es donde hay más riesgo. Bueno, la peste septicémica, ese sí es un reto diagnóstico, ¿ya? De verdad. Enfrentarse a la peste septicémica es bravo. Desde el punto de vista clínico, el detalle es que no hay bubón. Esa es la clave. No hay bubón. Y puede haber manifestaciones gastrointestinales. Náusea, vómito, está con diarrea, dolor abdominal. Piensa que es una gastroenterocolitis.
Pero el detalle es que tienen fiebre. Ya les dije, ustedes ven molestias gastrointestinales y fiebre, preocúpense. Vuelvo a repetirles esa perla clínica, ¿correcto? Bueno, y estos pacientes evolucionan mal, ¿ya? Van rápidamente al shock, puede haber coagulación intravascular diseminada y disfunción multiorgánica. Se nos complica frente a nuestras narices, ¿correcto? Y te puede dar distintas manifestaciones. Y justamente una de ellas, lo que se enseña en la fotografía, es lo que pasa, pues, por la coagulación intravascular diseminada y el shock. Miren que está totalmente negra la extremidad. Por eso es que también se le llamó la peste negra, pues, chicos. Entonces, no solamente es por la coloración de los roedores, no, no, no. La peste negra es por ello, ¿ok? Bueno, peste neumónica en sus dos variantes, la primaria y la secundaria. ¿Cuál de las dos es más frecuente? La más frecuente es la secundaria, ¿correcto? Y que surge justamente de la diseminación hematógena de las bacterias localizadas en el bubón. Así de simple, o de otra fuente que fuere. La primaria sí es más infrecuente, no es por aerosoles, secreción respiratoria, bueno, esto más hubo noticias anteriores, ¿no? De que había pues como arma biológica, bioterrorismo y todo eso, ¿no? Felizmente pues sería una desgracia realmente eso, ¿no? Esperemos que no suceda nunca. Entonces ya saben, la primaria es la más infrecuente, secundaria es lo más frecuente en peste neumónica. Y acá justamente hago un hincapié. ¿Por qué hago un hincapié? Con lo siguiente, ¿no? Esta es una radiografía. Observen cómo están los infiltrados, ¿no? Pero la característica interesante es de que no le gusta un solo lóbulo a peste neumónica. Puede ser multilobar, ¿ya? Pero es de una extensa afectación. Incluso con el cuadro clínico que te da una expectoración como si fuera hemoptisis, ¿ya? Correcto. Y una insuficiencia respiratoria bien complicada. Y les digo eso porque sinceramente, chicos, yo lo evidencié en mi vida justamente cuando yo era médico residente y les menciono algo un poquito más adelante. No quiero dejar de todas maneras darles una honra a ustedes porque les cuento que el 27 de agosto ha sido el Día de Estudiante de Medicina Peruano, ¿eh? ¿Y ustedes creen que por qué? Gracias a nuestro héroe nacional, porque ahí fue la inoculación de Daniel Acides Carrión. Y sin embargo fue por otra cosa, y ahí lo posteo. De repente Daniel Acides Carrión es conocido por todos ustedes, pero ¿quién fue Félix Eduardo Ugaz León? De repente ni saben quién fue. Fue un estudiante de medicina, chicos, de la Facultad de la Universidad Nacional de Trujillo, de donde yo procedo. Y fue estudiante de medicina. Y él murió por peste neumónica. Ahí está. ¿Sí? Entonces, él falleció por peste neumónica. Por eso es que se instaló, y eso me gustaría que lo sepan, porque ustedes son universitarios, son estudiantes de medicina y son peruanos, ¿no? Entonces, el Día de Estudiante de Medicina tiene su historia. Entonces, siempre hay que saber nuestra historia para que de esa manera tengamos esa tendencia cultural también, ¿correcto? Y sepamos, sí, el Día del Estudiante de Medicina peruano es porque ahí se inoculó Carrión y falleció un hermano de ustedes, porque los estudiantes de medicina, los médicos somos hermanos, así como todos los peruanos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, entonces ya lo saben. Si ya lo sabía, excelente. Bueno, seguimos. En el diagnóstico. En el diagnóstico nosotros tenemos justamente la toma pues, de las muestras. ¿De dónde va a ser? Bien sea en la sangre o bien usted aspire el bubón. Esa es la forma estratégica para detectar y definir el diagnóstico. Sin embargo, eso es parte de lo que haríamos en plan diagnóstico. Nosotros lo que vamos a pedir es la prueba rápida, ya les dije. ¿Y cuál es la prueba rápida? Justamente un análisis en sangre que te detecte de la proteína capsular F1, como les acabo de mencionar hace ratito. Bueno, la muestra sanguínea es para septicémica y la neumónica, de hecho, también es en el esputo, ¿correcto? Más o menos la prueba para el antígeno F1 es justo una de las más sensibles y altamente específicas, ¿correcto? Con respecto a hemocultivos, bueno, realmente en la bubónica podría tener este rendimiento y casi 100% es septicémica, así que sería parte también del plan diagnóstico pedir hemocultivos, ¿correcto? ¿El hemograma nos ayuda y nos orienta? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el 50% de los casos aproximadamente de peste van a tener glóbulos blancos mayor de 20.000 y van a tener también trombocitopenia. Es una pista diagnóstica útil bastante importante.
Peste neumónica estamos hablando, ¿ok? La radiografía de tórax, de hecho, va a haber bronconeumonía, consolidación, incluso cavitaciones o hasta derrame pleural. Y un infiltrado de adenopatías iliares. Eso es lo que generalmente sucede. Clínicamente, nosotros tenemos la sospecha, si peste neumónica, y tenemos que estudiar el esputo. Se estudia el esputo, y el esputo generalmente es purulento o hemorrágico, y contiene los bacilos gram negativos, ¿correcto? Las 3 pistas diagnósticas para peste, definitivamente, pues, en primer lugar, el contacto epidemiológico. Si ha habido contacto con roedores, o ha habido un viaje anterior, etcétera, ¿ya? Fiebre, hipotensión y linfadenitis inexplicable, y hallazgos clínicos compatibles con neumonía, más el esputo. Bueno, y tratamiento, les cuento que es estreptomicina. Esta ampolla es intramuscular, esa es la dosis, miligramo kilo, 10 días de tratamiento. Es bien dolorosa, ¿ya? Porque incluso, como les comenté, que yo conozco esto de la peste neumónica porque lo vivencié en mi residentado de tercer año, incluso hasta yo fui sospechoso de eso, y hasta me pusieron, por si acaso, el tratamiento. Y les cuento que estreptomicina no la recomiendo, es bien dolorosa la ampolla, ¿correcto? Bueno, y el manejo de elección es ese, estreptomicina. Una alternativa podría ser moxifloxacino o doxiciclina, tal y cual está la dosis. De ataque 200 y luego vía oral cada 12 horas, ¿no? O sea, 200 de carga y luego 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Prevención a todos los contactos de peste, sí, pues doxiciclina, definitivamente. Si es un adulto, ¿no? 2 veces al día, generalmente por 7 días. Si es un niño, se le da cotrimoxazol. Bueno, y las personas que viven en áreas endémicas, de hecho, pues tienen que estar en protegidas, pues, ¿no? Inclusive los que se dedican justo a sus actividades con riesgo, ¿no? Y los sitios que también son endémicos de esto. Por ejemplo, un distrito peligroso, y lo menciono por justo de la región, es Saña, ¿ya? Tengan cuidado con Saña. Incluso hubo un caso clínico en el Hospital Regional Lambayeque, justamente de un paciente que tenía pues una lesión así, tumefacta, en la región inguinal. Fue visto por un par de médicos y no detectaron eso, ¿eh? No, celulitis, y le daban tratamiento de celulitis, el paciente se complicó. Fue al hospital igualito, ¿no? Le dijeron, bueno, no hay camas, regrese. Horas después regresó, pero el paciente estaba mal, ya estaba con dificultad respiratoria. Entonces ahí lo ve el internista de turno y detecta, oye, acá hay sospecha de que es bubón. ¿Dónde viajó? A Saña. Dios mío, se encendieron las alarmas, ¿correcto? Caso publicado inclusive. Bueno, y fue peste, pues, ¿no? Peste bubónica, y lamentablemente hizo una sepsis, el paciente colapsó, ¿ya? Bien, con eso terminamos peste. Finalizamos con tuberculosis, chicos, en estos minutos finales. Bueno, tuberculosis, todo estudiante de medicina, como ustedes, en Perú, debería saber todas las manifestaciones de tuberculosis, porque justamente para mí es algo mandatorio en cualquier estudiante de medicina, ya que es endémico en nuestro país realmente, sinceramente, ¿correcto? Así como debemos saber también la vida de Daniel Alcides Carrión, y así como deben saber por qué es el Día del Estudiante de Medicina peruano, que ya lo saben, ¿correcto? Entonces, tuberculosis es una enfermedad que no nos va, creo yo, a dejar nunca en nuestro país. Bueno, tiene múltiples características, ¿no? Como ya ustedes recuerdan, a nivel, pues, mundial, ¿no? El huésped, el ser humano es el huésped natural. Hay que saber, pues sí, que Robert Koch, ¿no? Justamente fue el que descubrió Mycobacterium tuberculosis, y para ser exactos, ¿no? Lo hizo en este año. Entonces, si somos un poquito curiosos en saber cuánto tiempo es, bueno, el 24 de marzo de 1882, a la fecha de hoy, es que Robert Koch descubrió el bacilo hace 139 años, con 5 meses y 4 días, ¿no? Un dato curioso, si gustan lo calculan, pero es un dato curioso que deberíamos saber y honrar a este gran personaje, pues, ¿no? Robert Koch. Bueno, y él detectó, pues, ¿no? Nuestro bacilos ácido alcohol resistente, ¿no? Gracias a la atención de Sil Nielsen, como lo están observando en la fotografía. Bueno, hay que mencionar a un personaje, y acá voy a mencionar a más personajes, porque les soy sincero, la tuberculosis ha causado la muerte de muchos personajes importantes de nuestra historia, chicos, y uno de ellos es René Laennec. De repente saben de quién se trata,
pero más o menos para hacerlo recordar, este médico francés justamente fue un genio para mí, fue un genio, eso es René Laennec, porque gracias a él es que tenemos justo el desarrollo del estetoscopio, ¿no? Gracias a una, yo diría, genialidad, es que él determinó que justamente teniendo una estructura de este tipo empíricamente podría escucharse mucho mejor los sonidos, ¿no? Y de esa manera fue el principio básico para nuestro estetoscopio. Bueno, les cuento que lamentablemente René Laennec murió de tuberculosis, ¿correcto? Frank Kafka, un gran literato, autor de La Metamorfosis, algo de cultura, murió de tuberculosis. Gustavo Adolfo Bécquer también. Celsius, de la temperatura, fiebre, grados centígrados, grados Celsius, también falleció de tuberculosis. Un gran violinista, el mejor tal vez para algunos, gran violinista italiano, Niccolò Paganini, espectacular con sus obras Los 24 Caprichos, murió de tuberculosis. Chopin, ni qué decir, gran pianista, también murió de tuberculosis. Un conocido nuestro, miren, Simón Bolívar, ya que estamos en el bicentenario, conocido nuestro. Simón Bolívar también falleció de tuberculosis, aunque bueno, se especuló un poquito de dudas al respecto, ¿no? Que lo envenenaron y todo eso, pero creo que eso es, todavía no está patentado ni definido, ¿no? Eso fue algo que sucedió pues en Venezuela, ¿no? María de los Remedios de Escalada. Y ustedes dirán, ¿quién es esa señora? ¿Por qué lo pone doctorcito? Ella es María de los Remedios de Escalada. También murió de tuberculosis. ¿Quién fue? Fue esposa de un conocido nuestro. Fue esposa de don José de San Martín. ¿Mm? Recordando un poquito el bicentenario, chicos. Y una conocida súper nuestra, que también falleció de tuberculosis, Santa Rosa de Lima. ¿Ok? Entonces, la tuberculosis ha causado la muerte de muchísimos personajes, así como acabo de enseñarles, en nuestra humanidad. Por lo tanto, debemos, pues, de aquí en adelante evitar esas muertes, ¿no? En nuestros pobladores, y sucede todavía, ¿no? Eso que quede como reflexión, ¿ya? Eso fue el objetivo de un poco de cultura, ¿no? Para que sepan ustedes como estudiantes de medicina peruanos. Bueno, la historia natural ya saben, pues, ¿no? Gotita de aerosol, ingresa el micobacterio, ¿no? Aparece, pues, la enfermedad primaria, luego la latente, luego se reactiva, ¿no? En esencia eso, ¿no? Los aerosoles ingresan, ¿no? Inclusive el cuerpo trata pues de eliminarlo, ¿no? Pero igual se forman las citocinas proinflamatorias, ¿no? Al final esas citocinas proinflamatorias, necrosis factor, necrosis tumoral alfa, interferón gamma y todo ello, van a causar al final pues justamente que se forme el granuloma, ¿no? Y luego el calcium y todo lo que ya conocen ustedes en microbiología. Simplemente eso es un recordaris, ¿no? Bueno, la forma clásica, tuberculosis pulmonar, las formas extrapulmonares en toda la economía, observen, ganglionar, intestinal, renal, pleural, geniturinario, la meningitis tuberculosa, la ósea y hasta la cutánea, ¿no? Ya que han llevado ustedes también dermatología a la anterior semana, ¿correcto? Entonces, todas estas manifestaciones tienen algunas características particulares que sería bueno reforzar. Ahorita ya no hay mucho tiempo. Factores de riesgo, sí, pues sistema inmune deteriorado, por eso VIH encabeza la lista. Pacientes oncológicos, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con enfermedades hematológicas, los que usan inmunosupresores. Son factores de riesgo para padecer de enfermedad tuberculosa. ¿Dónde están las lesiones acá? Se trata pues de una dama y observen, miren las lesiones cavitarias. ¿Sí? Observen ahí. Y acá miren, en el ápice. Con mucha más razón, inclusive podría esto tomográficamente corresponder al árbol en brote, cavitaciones, lesiones parenquimales a nivel del tercio superior, porque ahí justamente a Mycobacterium le gusta, no se olviden de eso, eso ya corresponde a radiología, igual acá, ¿no? Las lesiones apicales, y otra afectación importante que es frecuente, sobre todo en jóvenes, ¿ah? No sé por qué, pero se da en jóvenes. Lo que hemos visto más de tuberculosis pleurales, ¿ya? Los he visto en jóvenes, ¿no? Habría que de repente hacer un estudio, de repente se animan a investigar, ¿no? En qué grupos etarios más tuberculosis pleural, ¿no? Podría ser un estudio. Bueno, y el grado de positividad de la prueba cutánea, el famoso PPD, ¿no? ¿No? Que es justamente el tamaño pues, de induración, y hay que recordar que los inmunodeprimidos no van a tener tanto PPD extenso, ¿ya? No se olviden de eso, o los ancianos también, y pueden haber tenido el contacto con el germen, ¿no? Te puede ayudar justamente el PPD.
para algunos diagnósticos dudosos, sobre todo cuando tienen baciloscopías negativas. Bueno, hay que definitivamente obligatorio investigar que no hay problema de Mycobacterium en tuberculosis en pacientes en poblaciones que son vulnerables, VIH, los adultos mayores, los niños que han tenido contacto, los que usan inmunosupresores, enfermedad renal crónica, como lo dije, los trasplantados, ¿no? Tiene que ser obligatorio. Se recomienda así, por ejemplo, en los que están en estancia prolongada en la prisión, nuestro personal de salud, los que trabajan justamente, son inmigrantes, perdón, los indigentes y los que tienen consumo de drogas ilegales. Y no se recomienda pues que se busque siempre en todos estos pacientes, ¿no? Los alcohólicos, fumadores, ¿no? Sería un recurso demasiado pues importante que tenemos y evitar pues siempre los gastos innecesarios, ¿no? Salvo que haya criterios. Bueno, la tuberculosis causa complicaciones, la hemoptisis lo más frecuente, puede dar neumotoras también espontáneos, bronquiectasias, que es cuando ya te dio tuberculosis en adelante, los pacientes se quejan de hemoptisis a veces persistentes o hemoptisis leves, ¿no? ¿Ha tenido antecedente de tuberculosis? Sí, es lo frecuente. Bronquiectasias son justo una de las complicaciones más frecuentes. La causa más frecuente de bronquiectasias es justamente la causa más frecuente, perdón, de hemoptisis son las bronquiectasias. Y en nuestro país, por TB, ¿ya? Te puede dar broncolitiasis también. Lamentablemente te da fibrosis pulmonar, ¿no? Se destruye el parénquima pulmonar y te puede dar fibrosis pulmonar secundaria a la tuberculosis. Puede ir al shock séptico, sí, a la disfunción inclusive, y favorece también a las neoplasias, sobre todo asociación con cáncer de pulmón. Entonces, dense cuenta, Mycobacterium tuberculosis te causa muchos problemas, ¿ya? Riesgo de tromboembolismo, sobreinfecciones, bueno, y otras afectaciones ya más raras como amiloidosis. Bueno, hay diferentes estudios en las distintas publicaciones, ¿no? De infectología con respecto a los guidelines para justo evaluar, ¿no? A un paciente con tuberculosis. Entonces, la recomendación es que si un paciente que tiene más de 2 semanas, el famoso sintomático respiratorio, tiene que someterse pues a una radiografía de tórax, y si tiene justamente el cuadro clínico sospechado, fiebre, ha bajado de peso, hemoptisis, ¿no? Sudoración nocturna, lamentablemente pues ha bajado, bueno, tiene bajo apetito, sospechoso, ¿no? El entorno socioeconómico no es bueno, entonces se recomienda vaciloscopía con la radiografía correspondiente, ¿correcto? Bueno, y en el manejo, esto tienen que saberlo, ¿no? Esta es la norma técnica anterior del año 2013, la actual es del 2018, ¿no? La norma técnica en nuestro país para tuberculosis, en donde definitivamente pues, nos dan nuestro esquema clásico, ¿no? Hay que recordar esto, cómo se hace pues, de las iniciales y los números, porque a veces se nos complica la vida, ¿no? Es relativamente sencillo, ¿no? Por ejemplo, la R, rifampicina, la H, isoniazida, la Z, piracinamida, y la E, etambutol. Eso es lo que prácticamente usted, como mínimo, es lo que debe aprender en lo que es la terapéutica. Y esa es la representación para el esquema. El 2, ¿qué significa? Bueno, significa pues el tiempo de duración del tratamiento en meses, ¿no? Entonces, y estos subíndices, eso justamente indica los números de veces por semana que se da. Este es el esquema 1 antituberculoso, el esquema que justamente se instala a los pacientes que tienen pues una infección por tuberculosis por primera instancia, ¿no? El famoso esquema 1, 2 meses diarios de estos fármacos y luego los 4 meses siguientes, 3 veces por semana. 2 más 4, 6 meses de tratamiento. ¿Ok? Bueno, entonces acá siempre hay que tener en cautela si es un paciente con VIH o sin VIH. Entonces, ¿qué dice la norma técnica? Sin VIH, le das tu esquema antituberculoso que acabo de enseñarles hace rato. 2 meses diarios con los medicamentos ya mencionados y 4 meses, 3 veces por semana. ¿Correcto? Ese es el esquema 1. ¿Con qué criterios? Repito, con tuberculosis pulmonar, con baciloscopía positiva o negativa, o con tuberculosis extrapulmonar. Pero excepto estos compromisos, miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. Ahí sí hay que hacer un hincapié, ¿no? Hay una variante ahí que la muestra en la siguiente diapositiva. Y los que son pacientes nuevos o antes tratados, ¿no? Las recaídas, etc. Entonces, los pacientes que no tienen VIH, pero es tuberculosis miliar, meningia y osteoarticular, ¿cómo es el esquema? Bueno, el esquema es, ahí cambia la cosa, 2 meses, igualito diario, de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, más 10 meses, ¿no? ¿Se acuerdan que acá era 4 en el esquema 1? ¿Sí?
pero acá cambia, 10 meses de isoniazid rifapicina diario. 10 más 2, un año entero de tratamiento, repito, para osteoarticular, meningia y miliar. Hay que recordar, sí, que la tuberculosis meningia, la pericárdica y la miliar necesita corticoide. Así es. Justamente ahí están sus presentaciones. ¿Cuál corticoide? Prednisona. Prednisona viene de 5 miligramos, chicos. Viene de 20 miligramos o viene de 50 miligramos, ¿no? Es el objetivo de las fotografías. No tengo conflicto de intereses con el laboratorio, por si acaso. ¿Cuál es la dosis? 1 a 1.5 miligramos kilo por día. ¿Cómo se da? Entonces, si el paciente pesa 50 kilos, 50 miligramos al día, ¿no? Si pesa también 50 kilos y quieres darle 1.5, será pues multiplicas nada más y esa es la cantidad que tienes que darle, ¿no? En este caso 75 miligramos. ¿Cuánto tratamiento? 2 a 4 semanas de corticoide. Y más o menos cada semana tienes que ir disminuyendo el 30% hasta que desaparezca, hasta que se suspenda, ¿ya? Porque si no le puedes también causar síndrome de Cushing, ¿no? Aunque también puede suceder, ¿ya? Pero es importante en este tipo de tuberculosis dar corticoide. Bien, y los tuberculosos con VIH, ¿cómo es el esquema? Según nuestra norma técnica. Igualito, ¿no? VIH con T pulmonar frotis positivo, negativo, extrapulmonar, excepto el miliar, nerviosis central y osteoarticular, sí, porque ese es el esquema que ya les enseñé. Y los nuevos, pues, ¿no? Que son VIH. Entonces, acá cambia la cosa, sí. Es 2 meses, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida diario. Más, segunda fase, 7 meses de isoniazida y rifampicina diario también. 7 más 2, 9 meses. Entonces, en el paciente con VIH, 9 meses de tratamiento. En el paciente sin VIH, 6 meses de tratamiento. En el paciente que tiene justamente compromiso miliar, sistema nervioso, osteoarticular, dijimos un año. Bueno, y el fármaco resistente sí, pues es complicado, ¿no? Resistente a uno o más medicamentos antituberculosos. Y justamente es porque es resistente tanto a isoniazida o a rifampicina u otro agente adicional, ¿no? Se menciona en la literatura que si ya el germen es resistente a rifampicina, eso al toque ya se cataloga como MDR, por si acaso, ¿ya? Porque no es muy común esa resistencia. Si sale resistente a rifampicina, en las pruebas de sensibilidad, caballero, es MDR. Bueno, y acá está justamente esta tabla que nos indica justo los factores de riesgo para TB resistente. Esto está en la norma técnica, ¿no? Si la pueden bajar, está disponible, ¿no? Para no extendernos, pero hay que saber que son los factores de riesgo, generalmente los que abandonan, los que lamentablemente recaen y no llevan el tratamiento óptimo o tienen comorbilidades asociadas. Tratamiento, bueno, de hecho que usted tiene que ya tener fármacos de acá de segunda línea, ¿no? Para que obviamente este germen tiene que ser sensible a estos. Generalmente se le indica una fluoroquinolona o un inyectable segunda línea. Siempre debe haber piracinamida, eso sí. ¿Cuántos tratamientos hay de MDR? Realmente son 4 tipos. El estandarizado, el empírico, el acortado y el individualizado. Y ustedes dirán, ¿tenemos que aprendernos todo eso, doctor? La respuesta les diría que no, porque les cuento, ni el experto lo sabe, siempre se va a su norma técnica. Entonces, su norma técnica les ayudará a definir. Por lo tanto, al menos sí tienen que saber que el estandarizado, que es lo que frecuentemente hacemos, porque justo es el paciente que no puede esperar, está delicado, no puede esperar una prueba de sensibilidad. Entonces tiene que darle usted iniciar el esquema, ¿no? Y ahí pues sí hay que recordar, ¿no? Un poquito qué es qué son estos medicamentos, ¿no? Entonces acá es etambutol, ¿no? Piracinamida, LFX, levofloxacino, KM, canamicina, etionamida y cicloserina, CS, ¿ya? Eso sería el esquema estandarizado. 6 a 8 meses, ya eso lo define el experto. Y la segunda fase, 12 a 16 meses. Entonces, 8 más 16, como máximo 24 meses de tratamiento. Y el XDR, el paciente que nadie quisiera tener, sinceramente, pues es un caso bastante particular, ¿no? Es un micobacterium que es resistente al menos a isoniazida, a rifampicina y a fluoroquinolonas. Y podría ser también a un aminoglucósido como canamicina. O a ambos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, bien complicado. Entonces, acá ya les soy sincero, ya tiene que intervenir el experto, ¿no? No es de que, ustedes van a manejar XDR. No, 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 no. Acá tiene que ser el experto.
El experto que justamente, hay varios expertos en en nuestro país, no son muchos obviamente, pero son los expertos que se conectan incluso hasta virtualmente, si es que fuera el caso en un hospital, para darle el manejo correspondiente. Pero acá lo básico que tienen que saber es de que debe incluir 3 medicamentos al que el paciente nunca se haya expuesto, ¿no? Por ejemplo, Linezolid, Bedacaline, Delamanid, ¿no? Esos son generalmente los fármacos, ¿correcto? Y bueno, y esto, repito, ya sería parte del experto. Bien, chicos, se acabó la sesión. ¿Alguna pregunta para finalizar? ¿O preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, con la disculpa del caso, ¿no? En el sentido de que debido a entrarse un poquito antes, tal vez, ¿no? Mariela, creo. Sí, dime, Mariela, no te escucho bien. O escríbelo mejor la pregunta en todo caso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, ¿todo claro entonces? Al menos respóndame ello. Sí, doctor. Sí, doctor, se había activado mi audio de casualidad, gracias. Ah, ok, Mariela, pensé que era una pregunta. Disculpa. Ok, bueno, Christopher dice todo claro. Sí, Christopher. Ok. Bien, chicos, bueno, espero que haya sido de provecho esta exposición, ¿no? Los temas de infectología son extensos, recomendarles su lectura también, bueno, y revisen también las clases, ¿no? Que quedan grabadas también para hacer el recordaris, ¿correcto? Ok, bueno, buenas tardes, chicos, se cuidan mucho, estudien. Gracias, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Chao, chicos, cuídense mucho.